Bueno, buenas noches, compañeros, compañeros, los invitamos ya a tomar asiento y vamos a alargar con nuestra quinta clase, agradecido siempre por la presencia y al profe Lalo. Comenzamos ya, maestro, cuando quiera, maestro. Señor, no va, señor. Solo voy a decir algo, que este curso es, por supuesto, gratuito, porque así lo dispone el compañero, que sea gratuito, y lo que nos enorgullece aún más, y que si alguna organización quisiera llevarlo a su lugar, a su barrio, a su territorio, no hay nada más que hablar con Lalo para coordinar y poder hacerlo. Y eso también es un agradecimiento especial a Lalo por su bondad, su generosidad y su humildad para compartir todo su saber con nosotros. Bueno, gracias compañeras, compañeros. En el último encuentro charlamos sobre un momento apasionante de la historia argentina. Fue un momento en el cual se encaró por primera vez desde el Estado, como política de Estado, la industrialización del país. Y eso es algo importante si partimos de la base que no hay país que se haya desarrollado sin haberse industrializado. Y que no hay país que se haya desarrollado siendo un mero exportador de materias primas. Entonces estas dos cosas, así, terminantes, marcan la importancia de ese periodo anterior que nosotros estuvimos comentando, en donde se intenta justamente la industrialización del país. Claro que no fue fácil, y sigue sin ser fácil. Los grupos del privilegio necesitan de la primarización de la economía del país, porque tienen sus negocios ahí, y porque además, en la actualidad lo tienen repartido en muchas, como dicen algunas personas, iba a decir las viejas, pero como dicen muchas personas... Ibas a tener un serio problema. Menos mal que me contuve. Menos mal que me contuve. Como dicen muchas personas, repartir los huevos en muchas canastas, en función de no arriesgar todo a una sola cosa. Hoy la oligarquía terrateniente existe, pero no está solamente ahí. Está en montones de negocios, de los más variados. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque puede haber un sector primario que se desarrolle en armonía con el sector secundario o industrial y con el sector terciario de servicios, proveyendo a la industria las materias primas que la industria necesita y la industria brindando las máquinas, las herramientas que el agro también necesita. ¿Cuál es el motivo por el cual no quieren? Fundamentalmente porque en el fondo se teme a una pérdida de la hegemonía política. Porque ser los únicos proveedores de los ingresos en dólares o en divisas extranjeras, ser los únicos proveedores, gracias a la producción primaria, les da un poder de decisión política interna fundamental. Y si no, miremos ahora cómo el país, por un lado embretado a propósito en una deuda externa increíblemente perjudicial y delictiva, tiene que salir a buscar dólares. ¿Y dónde pueden provenir? De las exportaciones de materias primas del agro. Entonces estos son los que aprietan ahora.
Están apurando el gobierno, amontonan, especulan, presionan, y ya ha habido 2 reuniones. Hoy creo que era la segunda, con el nuevo equipo económico, y todo indica que se va a ceder. Todo indica que se va a ceder. Entonces, en última instancia, el temor de estos sectores es el hecho de la pérdida de hegemonía política que tienen. Tienen la llave de la puerta principal, que es la obtención de las divisas que necesitamos, que como necesita cualquier país, ¿no? Entonces, eso no lo quieren perder. Y se oponen sistemáticamente a la industrialización del país, en algunos casos a una industrialización selectiva, porque a veces hay grandes industrias, como el caso de la automotriz, que está vinculada al capital extranjero. Entonces, eso sí, se admite, pero no más de eso, lo cual ha significado para nuestro país un serio atraso y una situación pendular. Ese periodo que vimos el encuentro pasado tiene 3 etapas a su vez. Una primera etapa en que hubo una industrialización espontánea, pensando que la crisis mundial se superaba rápidamente y que volvíamos a la misma de antes, en la dependencia directa con la Gran Bretaña y el modelo agroexportador. Pero resulta que no fue así. Entonces se termina imponiendo un proyecto que desde el Estado, como ha sido siempre la industrialización en todos los países, con apoyo del Estado nacional, en este caso incorporado como política de Estado, por primera vez en la historia argentina, que es el peronismo, se desarrolla una industrialización que empieza como empiezan todas las industrializaciones. Pequeña y mediana industria, empezando por la textil, que siempre ha sido la primera en la historia, siempre, como es también la primera en recuperarse siempre, cuando hay un bajón y vuelve a surgir, la industria textil es la primera. Pero inmediatamente lo nuevo, lo metalúrgico, que surgió en un garaje, en el galponcito del fondo. Así empezaron muchos empresarios grandes, cuando se empezaron a dar las condiciones, ¿no? Y vimos entonces esa tercera etapa, que la llamamos empate, lucha y derrota, en la cual los sectores del privilegio lo que hicieron fue oponerse con todas las formas a ese proyecto de industrialización. Bueno, eso va desde el boicot, desde el Congreso, a golpes de Estado, desapariciones, muertes, secuestros y todo lo que sabemos, ¿no? Fue todo parte de esa oposición terrible. Yo simplemente quería señalar esto para recordar dónde quedamos y a su vez también volver a recordarles que lo que hacemos acá es una síntesis, destacando las cuestiones más importantes, evitando el detalle, no porque lo evitemos por cualquier otro motivo que no sea el factor tiempo, pero destacando el proceso, porque en los detalles nos podemos perder fácilmente, mientras que si nosotros captamos las direcciones, los procesos generales de la historia, como nos enseñaba Hobsbawm, la cosa cambia. De ahí podemos extraer enseñanzas, experiencias que nos sirvan para el presente y para adelante, ¿no? Entonces hay algunas cosas que solamente las mencionamos y algunas se pueden escapar también, pero destacando siempre la cuestión central, que son las grandes etapas, los grandes procesos de cambio. Hoy lo que vamos a ver precisamente es el triunfo del enemigo. ¿Y cómo se da? De la forma más feroz que ha conocido hasta ahora la historia de nuestro país. Vamos a hablar de una experiencia que todos conocemos, o sea que la vivimos. Los que estamos acá la vivimos.
quizás algunos no, pero en general la mayoría la vivimos y tenemos experiencias propias, directas, de lo que fue esa etapa. Y la ferocidad con que se atacó ese proyecto y se lo enfrentó con un nuevo modelo, que se lo llamó precisamente de reorganización nacional, porque se quería cambiar al país definitivamente, cosa que no lo pudieron hacer. Entonces, vamos a avanzar en esta actividad con una preocupación que tengo, que es el tema del tiempo, porque el otro día se alargó más de lo que pensamos, así que yo voy a tratar de acelerar el proceso y en todo caso ver, la idea es terminar antes de las 9 para resolver algunos temas, algunas dudas, problemas, preguntas, en fin. Y en todo caso sería bueno tomar nota de aquellas interrogantes o aportes o dudas que se tengan y cuando hagamos el balance exponer ahí todas las características, pues todo eso me sirve a mí para ir mejorando el curso de una temporada a la otra, digamos. Vamos a ver entonces la hegemonía neoliberal del año 1976 hasta su implosión en el 2001. ¿Qué pasaba en el mundo? En el mundo de la economía, en el mundo de la política en ese entonces. Marx explicaba que el capitalismo cambia su forma, pero no su esencia. Esa es una de sus habilidades. Marx estudió justamente la esencia del capitalismo, de ahí la importancia y la vigencia de la interpretación de Marx sobre el capitalismo, que según un economista famoso de Estados Unidos, Robert Heilbroner, es hasta el día de hoy quien estudió con mayor profundidad y a su vez extensión al sistema capitalista, Marx. Cambia su forma a través de procesos que se llaman, que él lo llamó, metamorfosis, en donde de un gusano sale una mariposa en esa metamorfosis, algo que no tiene nada que ver con lo anterior, y sin embargo, la esencia es la misma. Bueno, el capitalismo pasó por varias etapas. Una etapa comercial, una etapa industrial, dentro de la etapa industrial, una etapa de libre competencia, después una etapa monopólica, y dentro de esa etapa de capitalismo industrial monopólico, una etapa de capitalismo de Estado, nacional, y una etapa actual, desde mitad de los años 70, la época que vamos a ver ahora, en el cual comenzó una etapa nueva, capitalismo monopolista transnacional. Bueno, ¿qué pasaba en esa década de los 70? Hay varios elementos, esta foto un poco lo patentiza. Por ejemplo, el comercio internacional empieza a disminuir la importancia del comercio internacional de bienes primarios y a elevarse la importancia del comercio internacional de productos manufacturados, inclusive con mucha tecnología. Cuando decimos mucha tecnología implica mucho valor agregado cada vez más. Bueno, la otra novedad, algo distinto a la etapa anterior. El 50% del comercio internacional se realiza entre países desarrollados. Es decir, cae la importancia relativa de la periferia capitalista. Lo cual todo esto está hablando de la imposibilidad de volver al esquema primario o agroexportador, ¿no?
El otro tema, a través del dominio, en el comercio internacional, en el poder económico, por supuesto en un proceso gradual, las potencias centrales van imponiendo el libre comercio en los productos manufacturados que ellos elaboran y empiezan a imponer restricciones al comercio internacional de materias primas. La dificultad que tenemos hasta el día de hoy con Europa para poder venderle los productos del campo nuestro es que ellos protegen ferozmente su producción primaria. En primer lugar, Francia lo hace. Entonces, ese proceso empieza a ser notorio a partir de la mitad de la década del 70. Otro elemento más. Fíjense en esta diferencia. Los países periféricos, que tienen el 85% de la población mundial, en la producción representan solamente el 25%, lo cual marca una diferencia que va creciendo el desnivel en el bienestar, en el nivel de vida de la población de un lado y del otro. Como respuesta a ese empobrecimiento relativo, lo que se da es un proceso inverso de migraciones. De la periferia, con hambre, con persecuciones, con miseria, con peleas, con conflicto, empieza a migrar población hacia los países centrales. Se invierte el proceso migratorio que habíamos analizado en el periodo anterior. Bueno, y el otro elemento clave, que es uno de los motores de este proceso nuevo, comienza una etapa en donde la tecnología pega un salto. Para decirlo algo más complejo, las dificultades que el capitalismo tuvo en la etapa anterior para seguir acumulando capital, la enfrenta con una incorporación masiva y profunda de tecnología. Entre ellas la informática, los avances en las comunicaciones, en las telecomunicaciones, en la capacidad de organizar la producción de otra forma. Todas estas son características de un capitalismo que no cambió su esencia, que tiene como norte la maximización del beneficio, pero cambió su forma. Y con eso cambia la vida de todo, ¿no? Lo cultural, lo social, lo político, etc. Bueno, ¿qué pasaba con la Argentina en medio de esas transformaciones del sistema capitalista mundial? Nosotros veníamos a los tumbos desde el golpe de 1955, de la llamada Libertadora, autodenominada Libertadora, que marca el inicio precisamente de una época de inestabilidad profunda del país. Esa inestabilidad consiste en querer manejar de alguna forma o neutralizar lo que había sido la irrupción del peronismo en la vida del país. Domesticarlo, castrarlo, hacerlo negociador, convertirlo en un partido más parlamentarista, quitarle la esencia latinoamericana de movimiento nacional y popular, que le da una dinámica distinta y trasciende a la visión partidista más tomada de Europa, ¿no? de las características europeas de organización. Pero resulta que esa fuerza nueva no alcanza para aniquilar al proyecto reaccionario. Pero el proyecto reaccionario tampoco alcanza para liquidar a la fuerza popular. Por eso esa situación de empate, en donde un sector y el otro son capaces de voltear el proyecto contrario, pero no de llevar su propio proyecto a fondo. ¿Se entiende?
esa situación de empate social. No en números, sino de empate social, de fuerza económica, etcétera, etcétera. Sirve para arruinarle la vida al otro, pero no para poder llevar a cabo a fondo el proyecto propio, lo cual crea, como toda situación de empate, una situación tremendamente conflictiva. Si a mí se me da por enojarme con Mr. América, seguramente pierdo. Si se me da por enojarme con un chiquito, gano. Ahora la pelea va a ser brava si me encuentro con otro que tiene exactamente la misma fuerza que yo. Va a ser largo, va a ser duro, va a ser sangriento. Bueno, no voy a llegar a ese nivel nunca, ¿no? Pero a lo que me refiero es que la situación de empate es una situación tremendamente compleja, porque da lugar a un enfrentamiento largo y tremendamente duro. Y esa es la raíz de esa inestabilidad política. Y hubo varios intentos de desempatar. En el 66, el golpe de Onganía tenía esa intención. Onganía se planteó 3 etapas. 10 años de resolver los temas económicos, 10 años para resolver los temas sociales y 10 años para resolver... Era un fascista franquista. No le faltaba ningún detalle similar al franquismo español. Reaccionario. El rosariense y el cordobazo lo mandaron al cuarto. No llegó a cumplir para nada el proyecto que tenía. Pero ¿cuál era su proyecto? Era un proyecto en donde todavía había sectores de las Fuerzas Armadas que apostaban a una industrialización del país basándose siempre en el desarrollo básico del sector primario. Por eso, con el mismo Onganía, en un gobierno militar, vimos, qué sé yo, el Chocón Cerro Colorado, el túnel subfluvial, una serie de obras donde había todavía en las Fuerzas Armadas sectores que pensaban en la industrialización del país. Bueno. Perdón, profe, ¿quién estaba en el 66? ¿En cuándo? ¿Quién estaba? Estaba Arturo Ilia, que lo derrocan en el 66, y sube Juan Carlos Onganía. Ahí hay un golpe sobre el golpe. En un momento dado lo sacan a Onganía, después de estas movilizaciones populares, como nunca se vieron en el país, el miedo de que lo que era rosariazo, cordobazo, malerguazo, qué sé yo, había por todos lados, se transformara en un argentinazo y no hubiera ya control por parte de las fuerzas del ejército y reaccionaria de a dónde iba el proceso. Entonces lo cambian y ponen a un general que no lo conocía nadie, Levingston, que dura como un embarazo, 9 meses. No lo conocía nadie, no tenía un objetivo preciso, no satisfizo a los más liberales, y Lanusse, que era la cabeza de ese equipo, lo saca y se pone él mismo. Bueno, lo que hay que señalar, que ya desde el momento de Onganía, en el 66, hay sectores que, estando en el campo popular, empiezan a negociar, a cambio, como siempre, de dulce, ¿no es cierto? A negociar con la dictadura, especialmente dentro del movimiento obrero, sectores burocráticos, sectores que fueron armando una coraza que ha impedido, inclusive hasta el día de hoy, la realización democrática de elecciones en los sindicatos, especialmente los más importantes, y que fueron los negociadores con la dictadura
inclusive estuvieron en el ascenso, en el acto de ascensión de Onganía, complicados. Ahí es cuando Onganía, a cambio de apoyo, les da el manejo de las obras sociales, que no los tenían antes los sindicatos. Y eso es el manejo de miles de millones de pesos, ¿no? Y aparece inclusive dentro del peronismo y dentro del sindicalismo un personaje como Bandor, surgido a posteriori del gobierno peronista, es decir, después del 55, que dice: el viejo no vuelve más, los militares no lo van a dejar volver, además está viejo. A cada rato salía en el diario que tenía cáncer de piel, cáncer de esto, cáncer del otro, le inventaban enfermedades. Eso no es nada nuevo, ya lo conocemos. Y resulta que aparece esa idea de peronismo sin Perón, que tiene un destino corto porque Perón regresa en el 72. ¿Qué pasó en este periodo en el cual una tremenda movilización popular, y yo diría que hasta con contenidos y más que nada formas revolucionarias, con una participación masiva como nunca se vio hasta ahora de la juventud, existente en los años 70, 71 y que eclosiona en el 73, con Perón regresado, con un gobierno popular, nacional, para que en 3 años todo eso se pudriera. Este es un tema para leerlo y estudiarlo en profundidad.